Eh, una vez más, Dante nos reúne. La verdad que es una alegría siempre poder compartir las cosas que uno va viendo y va descubriendo en Dante, porque tiene una riqueza infinita. La verdad que uno se va sorprendiendo a medida que uno lo va estudiando, que lo va leyendo, que lo va releyendo, siempre va descubriendo cosas nuevas. Y bueno, que haya otros que también quieran descubrir esas cosas es una alegría, ¿no? Es como que el bien crece y la felicidad también cuando uno comparte estas cosas. Bueno, ahora esta vez se me ocurrió un poquito acercarme al tema de la libertad, acercarlos también a ustedes al tema de la libertad en Dante, porque me parece que el planteo que hace es muy interesante por un lado, muy adelantado para su época, y también por otro lado como que responde a bastantes cosas que hoy por hoy nos planteamos acerca de la libertad, ¿no? Hoy por hoy se podría decir que el tema de la libertad está en boga, en el sentido que se habla muchísimo del hombre como un ser libre. Me parece que es un dato que prácticamente no se discute, que el hombre es libre, y se lucha por esa libertad, y se pelea a través de las leyes, etc. Pero a veces no se termina de hablar de una libertad concreta, sino quizá a mi gusto, y ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Dante, de una libertad abstracta, ¿no? Como una libertad cristalizada, abstracta, separada de la realidad concreta y sobre todo de la individualidad vital de cada persona, ¿no? Bueno, la idea es hacer un poco un recorrido por la Divina Comedia. Ustedes vieron que la Divina Comedia hago así como una mini síntesis para aquellos que por ahí no la conozcan menos o no tengan tanta, digamos, no hayan frecuentado tanto el texto, o aquellos que por ahí ni siquiera lo hayan leído. Simplemente contarles que, bueno, que la Divina Comedia es la obra culmen de Dante, y la obra culmen, digamos, de lo que es la filosofía italiana. La obra culmen digo porque, por un lado, es la última obra, efectivamente, que él escribe, pero no solamente eso, sino también que es la mayor obra en donde se ve la grandeza de Dante como escritor, como autor, la invención que tiene en esta obra. De alguna manera es como que sale un poco de los parámetros de su propia trayectoria, ¿no? Es decir, las obras anteriores de Dante, con ser de un nivel muy alto, no explican de alguna manera la grandeza que tiene la Divina Comedia, ¿no? No es como si fuera un increyendo en la obra de Dante y bueno, uno desemboca en la Divina Comedia, sino que la Divina Comedia es algo tan grande, digamos, que excede sus propios parámetros, ¿no? En esta obra, ¿se acuerdan que está dividida en 3 cánticas? El infierno, el purgatorio y el paraíso, en donde un personaje principal, que es Dante, va haciendo un recorrido desde un primer estado inicial, digamos, en donde Dante se encuentra en una selva oscura. Él la describe como una selva oscura. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero simplemente para ubicarlos, y va recorriendo de la mano de distintos maestros, porque estos maestros van a ir cambiando a lo largo de la obra. De la mano de distintos maestros va recorriendo estos 3 reinos, ¿no? Primero el infierno, luego el purgatorio y termina en el paraíso, ¿no? ¿Qué cositas así recuerdo un poco de la charla anterior, de lo que vimos la vez anterior acerca de la Divina Comedia, y un poco para como hacer como de introducción para el tema de la libertad? Por un lado, Dante nos presenta un personaje que es el mismo, porque él cuenta lo que él vivió, así nos lo presenta. Él constantemente nos afirma lo que él vio, lo que él vivió, lo que escuchó, cómo los distintos personajes les van diciendo: grabá en tu memoria estas palabras que yo te digo, porque después las tenés que contar cuando vuelvas. Bueno, entonces,
Dante nos cuenta su experiencia, ¿no? Y cómo este Dante personaje pasa de un estado inicial, en una selva oscura, decíamos recién, donde tiene ciertas características, su estado de ánimo es un estado de ánimo pésimo, digamos, ¿no? Él está sumamente asustado, confundido, en un lugar que atemoriza a cualquiera, ¿no? En una selva oscura. Y cómo va atravesando los distintos reinos, se va viendo una evolución en este personaje, que él nos lo va dejando entrever por sus distintas intervenciones, en los diálogos con los distintos personajes que se encuentra, y sobre todo por el estado del final al cual se llega, ¿no? Él llega el último encuentro, es, digamos, la visión de Dios, allí hacia donde se dirige, ¿no? Hay que ir distinguiendo constantemente al Dante personaje del Dante autor, porque el Dante autor es el Dante que ya volvió del viaje, ¿no? El Dante autor es el Dante que escribe la Divina Comedia algunos años después de haber vivido ese viaje, pero el Dante personaje es el Dante que nos integra en su viaje, ¿no? Como que nos hace participar de su viaje. Entonces, todo lo que él va viviendo, todo lo que él va sintiendo, tiene una fuerza tal y está narrado de tal modo que nos hace vivir con él cada paso, ¿no? Esto tiene, la verdad que la grandeza como literato, como autor, de estar escribiendo algo de una manera que excede a todos los parámetros de la época, ¿no? Es muy moderno el modo de escribir de Dante. Este tipo de obras se encuentran, o este tipo de escrituras se encuentran, no sé, en el 800, pero no en la época de Dante, en un 1300, ¿no? Por eso también algunos no lo entendieron, y hubo como un redescubrimiento de Dante posterior, ¿no? Pero esto de que pasa mucho en el cine actual, por ejemplo, donde nosotros vemos el personaje y por atrás aparece el asesino y uno tiene ganas de decirle, está ahí atrás. Bueno, eso pasa, eso logra Dante con la escritura, ¿no? Que nos hace vivir exactamente la escena, nos mete en escena, y nos va mostrando cómo se va desenvolviendo esa escena, ¿no? Y por otro lado, la pluralidad que encontramos de temas en la obra de Dante. La obra de Dante es vastísima, es sumamente amplia por la cantidad de temas que toca, desde filosóficos, teológicos, políticos. Recuerdo el año pasado haciéndole una entrevista a un dantista italiano, que me decía, Dante sirve para todo, ¿no? Uno dice, no, pero a mí me interesa la astronomía. Perfecto, lee la Divina Comedia, porque en la Divina Comedia tenés un montón de referencias astronómicas, podés aprender astronomía. No, pero a mí me gusta bailar. Perfecto, todas las referencias que hay a la danza, a la música medieval, etcétera, muchísimas. Me gusta, no sé, la filosofía, más todavía, bueno, es decir, Dante es como si le escribiera a todos, ¿no? Entonces, por un lado, la pluralidad de temas, pero también la universalidad que tiene, ¿no? Es para todos los hombres. No solamente porque cada uno puede encontrar aquello que le guste en la obra de Dante, sino también porque habla al hombre en general, ¿no? Es decir, conoce la naturaleza humana y tiene ese tacto de poder hablarle al hombre, y aquello que acusa al hombre, aquello que le preocupa al hombre, aquello que lo inquieta. Bueno, vamos viendo, centrándonos ahora, es como si hubiera tomado, digamos, de Dante, así en el recorrido de toda la Divina Comedia, algunas joyitas, para poder ir compartiéndolas con ustedes y ir trazando como un hilo, digamos, para ir mostrando cuál es el concepto que Dante tiene de libertad, pero no tanto como un concepto abstracto, digamos. La idea no es llegar a una definición, sino mostrar cómo se desenvuelve en la vida el hombre libre, ¿no? Y cómo va, de alguna manera, alcanzando la libertad. Bueno, por un lado, queda sin lugar a dudas, desde el comienzo de la Divina Comedia, en toda la obra hay una fuerte afirmación de la libertad. Es decir,
en la Edad Media fue tema de discusión durante toda la Edad Media. Encontramos ya desde los primeros padres de la Iglesia la discusión en torno al tema de la cuestión de la libertad, y vemos cómo Dante respeta esa tradición, por un lado, pero por otro lado, no solamente toca el tema porque es un tema tradicional, sino también porque es un tema que preocupa al hombre en todas las épocas, ¿no? Por un lado, a veces uno es como que se siente como la vida en sus propias manos, ¿no? Cada vez que uno tiene que tomar decisiones, cada vez que uno tiene que elegir algo, cada vez que uno tiene que dar algún paso importante, como que la libertad nos pesa como algo importante, como algo que tenemos sobre nuestras espaldas, y por otro lado a veces uno se siente como condicionado, como constreñido a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, siempre uno va entre la experiencia de la libertad efectiva y la experiencia de los condicionamientos. Entonces esa experiencia que es de todo hombre, Dante también la recoge. Pero bueno, decíamos, por un lado está esta fuerte afirmación de la libertad que aparece en toda la obra, ¿no? Una de las afirmaciones más fuertes de Dante es cuando dice justamente que es el don más alto que Dios les hizo a los hombres. Al comienzo del paraíso, en el canto quinto, cuando Dante se encuentra con algunos espíritus, que bueno, están en el paraíso por el amor a Dios, por el amor de caridad, pero están, digamos, entre los primeros círculos, es decir, los más bajos, y allí algo que de alguna manera se deja ver, es que han faltado algún voto, alguno de los 3 votos evangélicos, ¿no? Alguno de los 3 votos evangélicos de pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Entonces, algo que le intriga a Dante es que en todos los relatos que le encuentra cuando va hablando con estas personas, es que él va viendo que fueron de alguna manera, las circunstancias las fue casi obligando a tener que no cumplir al voto, alguno de pobreza, alguno de castidad, etc. Y entonces parecería que accediera a la propia decisión, ¿no?, de los personajes. Y por otro lado, le dejan bien en claro acá a Dante que, si bien no pudieron llevar a término estos votos, sin embargo los cumplieron espiritualmente, o sea, interiormente, con su corazón, ¿no? Entonces acá la mayor duda de Dante es, bueno, ¿por qué si de alguna manera fueron forzadas estas personas, por lo cual no pudieron cumplir esos votos, por qué de alguna manera gozan de un mérito menor? Es la gran pregunta de Dante. Y una de las respuestas que se le da a Dante es este texto que tenemos acá citado, ¿no? Dice, el mayor don que Dios, por su generosidad, por su largueza, es decir, por esto, ¿no?, por su prodigalidad, hace al hombre cuando crea, y aquel don que es más conforme a la bondad divina, y que por eso es el que Dios más valora, el que más aprecia, es la libertad de la voluntad, ¿no?, que le da a las criaturas inteligentes. Que son las únicas que son dotadas con este don, ¿no? Entonces, acá hay como varios términos que ya se nos aparecen, casi que podemos hacer un manual de filosofía solo con esta cita de Dante, ¿no? Porque, por un lado, es una de las cosas que Dios más valora, que más aprecia, de la cual más se enamora de la criatura racional, ¿no? Y la libertad solamente puede ser gozada por las criaturas inteligentes, no hay ninguna otra criatura que pueda gozar de este don divino. Y esas criaturas inteligentes, justamente por tener voluntad, gozan de este don que es la libertad. Solamente ellas, solamente las criaturas racionales, solamente las criaturas inteligentes pueden gozar de libertad. Hago esta aclaración de inteligentes porque, bueno, propiamente hablando, en Dante, bueno, y en toda la tradición, los ángeles no son seres racionales, sino intelectuales, ¿no? Esta libertad
no se pierde en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que va a encontrar como respuesta Dante a su pregunta en este canto? Y bueno, que estas personas podrían haber hecho un sacrificio mayor, que era el sacrificar su propia vida para conservar la última libertad, y que les hubiera permitido ser fieles a los votos con los cuales se habían comprometido, ¿no? Entonces, ahí es como un poco se devela el misterio, ¿no?, de la libertad humana. Había una libertad mayor a la cual podían acceder, ¿no? Y entonces deja entrever ahí Beatriz, que es con quien Dante está dialogando. Beatriz le dice, bueno, pero son pocos los que tienen, ¿no?, los que llegan a ese grado de heroísmo. Pero esa libertad no se pierde nunca, aunque la persona sea forzada desde fuera, esa libertad no se pierde. Vamos a ver incluso, aunque sea forzada desde dentro, como puede ser forzada desde dentro por las distintas pasiones, bueno, esa libertad no se pierde. Y tal es así que esa propia libertad, que es el ejercicio de la propia voluntad, ¿no?, es decir, la voluntad que se va autodeterminando, que se va definiendo, etc., nos lleva hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Esto Dante lo vio bien claro. Acá ya pasó por el infierno y el purgatorio, y va viendo cómo las distintas decisiones que fueron tomando los distintos personajes hicieron que esa libertad se fuera como cristalizando de algún modo, ¿no? Vamos a ver, en primer lugar, qué nos enseña el infierno. Es por el primer lugar por el que pasa Dante. Y eso tiene de alguna manera su riqueza, ¿no? Es decir, el mismo Virgilio va a decir, le va a ir mostrando a Dante que primero tiene que pasar por el infierno para poder acceder al purgatorio, ¿no? Y último llegar al paraíso. Es decir, el conocimiento y el profundo conocimiento que va a tener Dante del mal, lo va a hacer ir madurando, lo va a hacer ir recapacitando, de tal modo que cuando llegue al purgatorio ya está en mejores condiciones para poder comprender lo que va sucediendo, ¿no? Yo les decía que lo primero que encontramos es a Dante en medio de una selva oscura, perdido, desorientado todavía, algo atraído bastante, digamos, atraído por el mal, y con la dificultad para caminar hacia el bien, ¿no? Hay un bien que lo atrae porque él se deja ver el sol en lo alto de la montaña, él está en un valle, que lo atrae, digamos, es a donde él quiere dirigirse, pero sin embargo no tiene la fuerza suficiente como para hacerlo, ¿no? Vamos a ver un poquito algunos personajes del infierno, y vamos a ver qué pasa con ese Dante, que está perdido en la selva oscura, y cómo logra salir de allí, en contraposición, digamos, de estos personajes con los cuales Dante va a ir conversando, ¿no? Uno de los primeros personajes que Dante encuentra es una mujer, Francesca da Rimini, que se encuentra, en el quinto canto, se encuentra en el círculo de los lujuriosos, aquellos que han pecado por la lujuria, por una pasión muy fuerte que no lograron refrenar, y que de alguna manera se antepone a la libertad y se antepone al juicio de la razón, no permite que la razón sea la que dirija, sino que la pasión es más fuerte, y entonces de alguna manera toma las riendas. Van a tener como contrapaso, es decir, como penitencia, el ser arrastrados por un fuerte viento que no les permite quedarse quietos. Por otro lado, también otra de las penas que sufre Francesca es que está condenada a estar constantemente unida a Paolo, que es con quien, digamos, ella engaña a su marido, y de alguna manera se ve acá, uno podría pensar, bueno, por lo menos tiene el consuelo de estar unida a aquella persona, supuestamente a la que amaba. Y sin embargo, para Francesca es
es como que se agrega este peso de tener que compartir el infierno con Paolo. ¿Por qué? Porque le recuerda constantemente la causa por la cual ella está en el infierno, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que escucha Dante? Vamos a ir viendo un poquito qué es lo que escucha y qué es lo que ve Dante, y vamos a después ir tratando de sacar conclusiones. Acá lo que escucha Dante es un constante lamento de Francesca da Rimini. Se va quejando, va digamos, llorando lo que perdió, y qué fue lo que la hizo llegar a este círculo del infierno, es decir, ser condenada, y va mostrando, o va dejando entrever que el amor que sentía por Paolo era tan fuerte que ella no podía no amarlo, es decir, Paolo la amaba de una manera tan ardiente que ella no podía más que devolver con amor a ese amor con el cual ella era amada, ¿no? Acá ya Francesca da Rimini nos va como dejando entrever algunos filones, ¿no? que Dante va, algunos hilos que Dante va, nos va dejando sueltos de alguna manera, algunos cabos que él va dejando sueltos, ¿no? Porque por un lado, Francesca se lamenta de estar allí, está unida a la persona que supuestamente era la que más amaba, y sin embargo padece esta unión, ¿no? En el infierno. Por otro lado, ella dice que era como un código común del amor stilnovístico, es decir, un código común del amor tal cual lo había pintado Dante en sus obras anteriores a la Divina Comedia, que el amor solo puede ser pagado con amor. Entonces Francesca dice, bueno, yo estaba haciendo eso, ¿no? Estaba devolviéndole amor a aquel que me amaba, a Paolo, ¿no? Entonces es como que nos hace un poco de ruido. ¿Por qué? Porque nos va diciendo estas cosas y sin embargo la vemos en el infierno, ¿no? Como que diríamos, bueno, estas cosas que Francesca nos dice, ¿no podrían haber atenuado el pecado que ella comete? Y para colmo de males, tanto Francesca como Paolo fueron asesinados por el marido de Francesca, ¿no? Entonces, pareciera que se presentan como víctimas, ¿no? Francesca dice, bueno, que su marido está en un círculo incluso más abajo que ella, ¿no? No lo vamos a encontrar, esto sí se los adelanto, no lo encontramos, y hay que ver, ¿no? si lo que dice Francesca es tan así como ella lo dice, ¿no? Pero bueno, por lo menos esto es lo que escucha Dante, ¿no? De labios de Francesca. Vamos a avanzar un poquito más. Un poco después nos encontramos con Ulises, ¿no? el famoso personaje de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, de la Ilíada, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá en este, cómo lo presenta Dante a Ulises? En este canto 26. Es súper interesante ver qué es lo que muestra de Ulises, porque Dante por un lado lo admira a Ulises, por su inteligencia, por su sagacidad, por su astucia, por las distintas cosas que fue logrando, pero después, ¿qué es lo que pasa? Acá lo más importante es lo que pasa en la Odisea, porque, en la Ilíada, porque Dante nos cuenta un poquito qué pasa después de que Ulises vuelve a Ítaca. Una vez que él vuelve con Penélope, que la estuvo esperando tanto tiempo, dice Dante, Ulises se hizo nuevamente a la mar, ¿no? Y se hizo nuevamente a la mar con un grupo de marineros a quienes convence que los acompañe en una nueva aventura, ¿no? Ulises, después de todo lo que había pasado, de todo el sufrimiento, de las dificultades que tuvo para regresar junto a Penélope, que era el lugar al cual él pertenecía, Ítaca, la patria donde él pertenecía, una vez que logra volver, sin embargo, él se vuelve a ir, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que le sucede, no? Porque Ulises le cuenta qué fue lo que pasó, porque pareciera que en la época de Dante se conociera este Ulises que una vez que vuelve a Ítaca se va y no se sabe nada más. Entonces
Ulises le cuenta qué es lo que le pasa en ese último viaje. En ese último viaje, Ulises, junto con sus compañeros, traspasan el estrecho de Gibraltar, que era conocido como las columnas de Hércules, es decir, aquel lugar que Hércules había definido como el último lugar más allá del cual los hombres no podían pasar, ¿no? Y entonces dice Ulises, vi aquel mar que nadie había descubierto hasta ese momento, ¿no? Y allí, viendo desde lejos las tierras del purgatorio, la montaña, una montaña, él dice, que después nos vamos a enterar que es la montaña del purgatorio, la divinidad hundió, provocó un gran remolino en el mar, y hundió la nave de Ulises, ¿no? Entonces, bueno, pareciera que acá lo que lo mueve a Ulises, a sobrepasar los límites que habían puesto los dioses, es ese deseo de conocer, ¿no? Y por otro lado nosotros decimos, bueno, pero el deseo de conocer, que es un deseo puesto en el hombre por Dios, y que es propio de la inteligencia humana, pareciera que fuera algo genuino, algo bueno, algo lícito, que el hombre vaya detrás de ese deseo y quiera ampliar sus horizontes, ¿no? Seguir conociendo, ¿no? Sin embargo, vemos que la misma divina providencia hunde la nave de Ulises, ¿no? Tenemos después, enseguida después de Ulises, yo, digamos, como les decía recién, fui como recogiendo algunos personajes que me parecen más interesantes, ¿no? Pero la verdad que en todos los personajes, cualquiera que uno recoja del infierno, de cualquiera de sus obras, bueno, uno puede sacar siempre riqueza. Pero bueno, esta es la selección que yo hice. En Guido da Montefeltro, en el canto sucesivo al canto de Ulises, vamos a ver que Guido de Montefeltro, que aparentemente había muerto, aparentemente no, él había muerto en un convento franciscano, y aparentemente ahí sí, después de una traición que había cometido, se había arrepentido y había querido llevar una vida de penitencia. Sin embargo, a último momento, dice Guido de Montefeltro, un obispo lo convence de que realice una última traición, con la condición de que él lo iba a perdonar en confesión. Decía, bueno, yo después te confieso y que tu pecado queda perdonado, ¿no? Entonces Guido acepta, ¿no? Es decir, él acepta este intercambio de favores, digamos, ¿no? Es decir, él comete un acto de traición grave, muy grave, bueno, con la condición de que él después sea perdonado, ¿no? Entonces pareciera que al final él fue engañado, él dice a último momento, que yo esperaba que me vinieran a venir a buscar los ángeles, etcétera, y bueno, él en todo su cuento dice, bueno, y se estaba acercando San Francisco, etcétera, a último momento, el demonio, Lucifer, le saca de las manos el alma de Guido a San Francisco, supuestamente, ¿no? Esto es lo que cuenta Guido, y se lo lleva al infierno, ¿no? Entonces acá uno también dice, bueno, este pobre hombre también fue engañado por este obispo que pretende que la confesión después del acto de traición, digamos, realizando el acto de traición a conciencia y pretendiendo el perdón posterior, bueno, fuera válido. Y por último, en el último canto del infierno, ya en lo más bajo del infierno, nos encontramos con otro personaje también muy interesante, Ugolino, que también intenta conmover a Dante. Vamos viendo en todos estos personajes la intención de conmover a Dante, ¿no? La intención de, a través de su narración, tratar de ir conmoviéndolo. Incluso el mismo Ugolino le dice, si mi relato no te conmueve, no logro arrancarte una lágrima, ¿qué te va a conmover?
¿Cuál es su relato? Que él, bueno, quiere hacer, digamos, él hace un arreglo, también con otro obispo, y para traicionar a un tercero, y bueno, este mismo obispo había hecho el mismo trato con el otro, bueno, con lo cual termina siendo traicionado por la misma persona con la cual él había querido realizar la traición, ¿no? Entonces, bueno, es encerrado en una torre, y allí en la torre se les cierra la torre para que mueran de hambre, ¿no? Entonces, bueno, toda la situación sumamente dramática, él ya la va contando todo lo que le va sucediendo, todo lo que le va pasando, y así como un detalle, en algún momento, él deja entrever que lo acompañan sus hijos, ¿no? Sus hijos que Dante pinta como niños, y sin embargo, bueno, los datos históricos nos dicen que en realidad ya eran adultos, pero lo que quiere mostrar Dante es la dramaticidad de la situación, y cómo Ugolino solamente habla de sí mismo, de su situación, de lo que a él le pasa, y quiere conmoverlo a Dante. Bueno, de alguna manera esto es un poco lo que Dante va viendo en el infierno, y es muy interesante ver cómo Dante va como si fuera tomando apuntes, digamos, de lo que él ve, de lo que le cuentan, de lo que le relatan, de lo que escucha, de lo que le dicen, de las preguntas que él hace, las preguntas que hace Virgilio, y va viendo cómo son estas narraciones, ¿no? La de Francesca, la de Ulises, la de Guido, la de Ugolino, para poder después ir confrontando con los otros reinos, ¿no? Con el paraíso y con el purgatorio. Dante, de alguna manera, esto que él va comprendiendo, lo que él de a poco puede ir logrando ver, lo que él puede ir reflexionando acerca de lo que ve y de lo que escucha, en algunos momentos nos lo hace ver y en otros momentos no. Es decir, Dante quiere que nosotros hagamos el esfuerzo que él mismo hizo, ¿no? De ir relacionando los distintos cantos y los distintos reinos. Vamos a pasar un poquito más adelante. Acá, una de las características que vemos en estos cuatro personajes, perdón, es que esta libertad de la que ellos gozan, de alguna manera en todo momento quiere ir como sobrepasando sus propios límites, ¿no? Lo vemos en Francesca da Rimini, en donde la pasión no se somete a la razón y a los límites de la razón, no es una pasión mesurada y ordenada por la razón, sino que sobrepasa la razón. En Ulises, que sobrepasa los límites puestos por los mismos dioses, Guido da Montefeltro, y lo mismo Ugolino, ¿no? En los tratos que hacen. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa con el personaje de Dante, porque esos son personajes ya condenados, en donde quedaron de alguna manera fijados en el último momento de su existencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Dante personaje, que va a ser el personaje principal de toda la Divina Comedia? ¿Qué es lo que a él le va pasando? Porque en el infierno nosotros vemos una libertad ya, digamos, definida. Lo mismo que nos vamos a encontrar en el paraíso con los personajes que encuentre Dante. Pero hay un reino en el medio, que es el del purgatorio, que es un reino, se puede decir, en movimiento, que se va desarrollando, donde nosotros vemos que hay cambios, cambios muy profundos. Pero también vemos un personaje que desde el inicio hasta el final de la obra va cambiando, ¿no? Va aprendiendo, va reflexionando, va madurando. Decíamos que en el primer momento que nos encontramos con Dante,
es una situación para él bastante trágica, bastante dramática, lo encontramos in medias res, digamos, ¿no? Es decir, en la mitad de una escena. Él dice, en la mitad de mi vida me encontré que había perdido el recto sendero. La vía que debía seguir la había perdido. Y se encuentra en la mitad de una selva oscura. Y acá vamos un poquito a analizar qué es lo que encuentra en esa selva oscura. Bueno, por un lado es una selva, con todo lo que significa de peligroso. No urbanizado, es aquello que está fuera del territorio humano, no ha pasado, digamos, por la domesticación del ser humano. Y de los ámbitos, digamos, agrestes, la selva es el peor, ¿no? Es el más peligroso. Tupida, llena de animales peligrosos. No solamente se encuentra en la selva solo, sino que también se encuentra en la selva oscura, es decir, que es de noche. Es una situación en la cual Dante no puede ver. La oscuridad, imagínense la oscuridad de la noche, pero no la oscuridad de la noche de Buenos Aires, sino la oscuridad de la noche del campo, ¿no? Sin ninguna luz. Y en una selva donde ni siquiera se pueden ver ni las estrellas, ni la luz de la luna, ni nada por el estilo, ¿no? En esa oscuridad se encuentra Dante, ese es su estado interior, es decir, este paisaje exterior que nos pinta Dante es el estado de su alma, cómo él se encuentra, ¿no? Y no solamente de su alma, sino también de la comunidad que lo rodea, ¿no? Dante en esta primera tercina, en este primer terceto, nos quiere mostrar no solamente el Dante individual, el hombre individual, sino también la vida social que él está viviendo en ese momento, ¿no? Él se da cuenta que el estado de la humanidad en ese momento es pésimo. Entonces, en medio, ese es su primer estado, ¿no? Es como el punto de partida de la obra, ¿no? De donde Dante parte. Y en medio de esta situación, el primer personaje que va a hablar en esta obra es Dante, el propio Dante, ¿no? Las primeras palabras que salen de un personaje son las del propio Dante, que dice miserere, miserere di me. Estas palabras son muy lindas porque digamos, reconoce su pésimo estado, pero tiene la humildad suficiente como para pedir ayuda. Lo primero que surge de sus labios es pedir misericordia. Ese pedido de auxilio es, por un lado, una prueba de la necesidad interior que tiene Dante, de ser ayudado por otro, porque él solo no puede, es el reconocimiento de que necesita una ayuda exterior para poder lograr lo que él quiere alcanzar, que es, yo les decía que él ve a lo lejos el sol que ilumina el alto de una montaña, y Dante que se va cruzando con algunos animales que le provocan miedo, y el último animal con el cual él se cruza, que lo paraliza y no le permite seguir caminando, ¿no? Y bueno, Dante, queriendo salir de la selva, vuelve la mirada hacia la selva oscura, es decir, que todavía hay algo en esa selva oscura que lo atrae, y sin embargo él quiere ir hacia este monte iluminado por el sol, ¿no? El sol siempre, en la Divina Comedia, y bueno, en toda la literatura medieval, siempre es el sol que nace de lo alto, ¿no? Es todos los textos bíblicos que hacen referencia a Cristo como el oriente, ¿no? Como ese sol que nace de lo alto. Y entonces pide auxilio, ¿no? Estas primeras palabras son muy lindas porque son las primeras palabras del Salmo 50, ¿no? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa. Es decir, es el reconocimiento del pecador, ¿no? Del rey David, que es quien escribe este salmo, que se reconoce pecador, ¿no? Y necesita ser perdonado de sus pecados, ¿no? Entonces, esta es la primera situación que encontramos. Este es el Dante con el primer Dante con el cual nos encontramos, ¿no? Yo acá les ponía la cita, esta conocida cita de Ovidio, porque un poco
lo que Dante nos deja entrever es que esta es su situación, ¿no? Aquel que ve lo mejor y lo aprueba, pero no logra seguirlo, sigue lo peor. Lo mismo que las palabras después de San Pablo, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ¿no? Es decir, Dante se encuentra en este estado, en la dificultad de poder seguir aquello que él efectivamente quiere, y todavía se encuentra atraído, como entrelazado, digamos, por algo que lo detiene y lo hace seguir mirando hacia la selva oscura, ¿no? Pero no es lo que él quiere, lo que él quiere efectivamente, no lo que él interiormente quiere, porque lo que le surge del corazón es el miserere di me, ¿no? Y bueno, él va recorriendo el infierno después de esa situación de la selva oscura, y lo primero que ve cuando empieza a subir hacia el purgatorio, es decir, a pasar, cuando cambia, digamos, el punto de gravedad del infierno al purgatorio, lo primero que logra Dante es volver a ver las estrellas. Las estrellas en toda la Divina Comedia son ese signo de esperanza. El infierno es el lugar donde no hay esperanza, donde no se ven las estrellas. Constantemente lo va diciendo, él siente, durante el infierno siente esa nostalgia por las estrellas. Lo primero que él logra ver cuando comienza a pasar junto con Virgilio del infierno al purgatorio, lo primero que ve es las estrellas, ¿no? Y yo les puse acá esta cita del purgatorio, porque apenas aparecen en el purgatorio, se encuentran con aquel que es el guardia del purgatorio, que va a ser Catón. Catón es un personaje pagano, que va a ser el encargado de custodiar el reino del purgatorio, ¿no? Y entonces el que va como una suerte de administrador, no sé, ¿no? Está ahí como el portero, digamos, del purgatorio, y se encuentra con Dante y con Virgilio, y los interroga, ¿no? Les pregunta de dónde vienen, a dónde van, qué están haciendo, cómo puede ser que estén pasando por allí. Bueno, les hace una serie de preguntas, y Virgilio, como buen maestro y como guía de todo este viaje, se va a anteponer a Dante y le va a ir dando, va a responder gentilmente todo aquello que les había preguntado Catón, ¿no? Yo acá les puse todo el texto, lo puse en italiano, yo voy a ir simplemente marcando algunas cositas sobre las cuales me gustaría detenernos, ¿no? Vale mucho la pena que lo lean a todo el canto, bueno, toda la Divina Comedia vale mucho la pena leer, ¿no? Pero, ¿qué cosas vale la pena resaltar de esta respuesta que Virgilio le da a Catón? ¿Qué hacen allí, ¿no? Lo primero que dice Virgilio es: por mí mismo no he venido aquí, no da me non veni. Es decir, perdón, hice lío. Acá, esto les quería mostrar, ¿no? Lo primero que dice Virgilio son las mismas palabras que en el infierno había respondido Dante a uno de sus amigos, que le pregunta también qué hace en el infierno, y él dice: no vengo por mí mismo, ¿no? Y Virgilio dice lo mismo: no vengo por mí mismo. Esto nos recuerda también las palabras de Cristo en el Evangelio, ¿no? No he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado, ¿no? Esto que, ¿por qué no vienen por sí mismos? Porque todo el viaje es un viaje providencial dispuesto por la divina providencia. ¿Por qué? Porque sería folía, sería una locura, sería osadía, sería soberbia pretender por sí mismos, tanto para Dante como para Virgilio, emprender este viaje. Sería imposible de realizar, ¿no? Nosotros vemos cómo constantemente en el infierno tiene que intervenir la divina providencia, porque hay momentos en los cuales Virgilio, que representa la razón humana, no puede seguir conduciendo el viaje de Dante, ¿no? Necesita una intervención de lo alto, ¿no? Entonces, lo primero que dice, lo primero que aclara es: yo no vengo acá por mí mismo, es decir, no vengo por mis propios medios, es decir,
la razón no puede acceder a este reino por sí misma. Necesita ser enviada de lo alto, necesita ser ayudada. Dona scese dal cielo, es decir, per li cui preghi della mia compagnia costui sovvenni. Es decir, una mujer ha bajado del cielo y por sus oraciones, es decir, Dante, va a ser guiado por mi compañía, ¿no? Por mi ayuda. Es decir, ¿quién es esa mujer? Acá, en dos líneas muy cortitas, Virgilio nos recuerda lo que él ya explicó en el infierno, ¿no? Cuando se le aparece a Dante, Dante justamente tiene miedo de acompañar a Virgilio, porque Virgilio le cuenta el viaje que van a realizar, no se siente a la altura Dante para realizar este viaje, y Virgilio justamente le dice estas mismas palabras, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen para que Dante realice este viaje? Bueno, la primera es la Virgen María, ¿no? La Virgen María que manda a buscar a Lucía y le pide a Santa Lucía que le diga a Beatriz, que Beatriz le diga a Dante, perdón, que Beatriz le diga a Virgilio que tiene que ser la compañía de Dante, tiene que acompañarlo porque Dante está en una situación tremenda, en una situación que si no sale de allí va a quedar condenado de folía, ¿no? La folía es la locura de no seguir la guía de la razón por querer sobrepasar la razón, ¿no? Por el acto de soberbia. Entonces esta mujer, Beatriz, lo busca a Virgilio y le cuenta, bueno, Lucía me dijo, que la Virgen me dijo que te mande porque tenés que ir a rescatar a Dante, ¿no? Es decir, toda esta cadena, digamos, de oraciones, el interés de la Virgen, ¿no? A quien Dante le tiene muchísima devoción, Lucía, también una santa de quien Dante era muy, muy devoto, y Beatriz, la mujer amada por Dante, ¿no? Y entonces, bueno, Virgilio le explica a Catón que están ahí por esa intervención, ¿no? Bueno, entonces Virgilio le dice, bueno, no me voy a negar a lo que me pedís, a este pedido de explicaciones, y te voy a explicar, digamos, esto ya sería suficiente como para que ya nos dejes pasar por el purgatorio, pero voy a explicarte todo lo que me pedís que te explique, ¿no? Y le dice, que tenés acá, Dante, se refiere a Dante, no ha visto todavía la última noche, se refiere a que Dante está vivo todavía, es decir, no murió, porque todos los que pueden recorrer el purgatorio, que pueden pasar por esa puerta, son personas que ya han muerto, pero le explica, este no murió. Y si no hubiera sido arrancado de su locura, es decir, el estado en el cual lo encontró Virgilio en la selva oscura, podría haber pasado sí por la segunda muerte, ¿no? Es decir, por la muerte del alma. Pero yo fui mandado, insiste en que fue mandado para salvarlo, para acompañarlo en este camino que va a ser la causa de la salvación de Dante. Por eso este viaje va a ser un viaje providencial en dos sentidos, querido por Dios para dos cosas, para la salvación de Dante, pero no solamente para la salvación de Dante individual, sino para que Dante vuelva a la tierra, cuente todo lo que escribió, y sea causa de salvación este libro de otros muchos, ¿no? Y entonces sigue diciéndole Virgilio a Catón, habiéndole mostrado toda la gente que estaba condenada, ahora le quiero mostrar todos los espíritus que están purgando bajo tu dominio, ¿no? Bajo
tu dirección, ¿no? ¿Cómo yo lo traje hasta acá? Sería muy largo decirte, ¿no? Es decir, no te voy a contar todo lo que pasamos para llegar hasta acá, pero ya con estas palabras nos dice que a Virgilio no le resultó fácil conducirlo a Dante hasta este lugar, ¿no? Y sin embargo uno va viendo a lo largo de todo el infierno cómo Dante va detrás de su guía, de Virgilio, se apoya en él, confía en él, es decir, cómo se ve esa estrechísima unidad entre el discípulo y el maestro, ¿no? Y acá Virgilio dice, ¿cómo lo traje? ¿Cómo lo conduje hasta acá? Sería larguísimo decírtelo, ¿no? Sería largo. Incluso de lo alto tuvo que descender varias veces la fuerza, la virtud divina, que me ayudó a guiarlo hasta aquí para que te vea y para que te oiga, ¿no? Entonces le dice, y para que te agrade su venida, le cuenta cuál es el objetivo de Dante, cuál es la finalidad de este viaje de Dante. Y acá es donde tenemos que prestar atención. Fíjense que acá dice, está puesto en un quiasmo, es decir, que en un hipérbaton, es decir, que altera la construcción sintáctica habitual, Dante, para mostrar cuál es el objetivo de Dante. Libertad va cercando, va buscando libertad. Pero fíjense que la palabra libertad aparece primera en el verso. Lo natural sería que dijera va cercando libertad. Sin embargo, Virgilio dice libertad va cercando, ¿no? Es decir, lo que va buscando Dante en este viaje es justamente la libertad. Y le dice que es tan querida a los hombres, es tan querida como lo sabe, como es consciente aquel que por ella rechaza la vida, ¿no? Aquellas personas que han muerto a causa de la libertad, ¿no? Que es el caso de Catón. Es decir, justamente le dice estas palabras retóricas Virgilio a Catón, porque justamente sabe a quién le está hablando, ¿no? Catón es uno que a causa de su libertad, para conservar su libertad, se quita la vida. Eso es lo que nos muestra Dante, ¿no? El Catón de Dante es un Catón heroico, justamente que para no perder su libertad en el mundo, se quita la vida buscando una libertad mayor, ¿no? Y acá lo explica en la siguiente terzina, ¿no? Tú lo sabes porque, por la amarga muerte que ha sufrido en Útica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense acá esto, ¿no? Libertad va cercando. ¿Qué hace Dante acá? Está buscando la libertad, que es tan querida que a tal punto que los hombres dan su vida por ella, ¿no? Y lo último que nos interesa de este texto es mostrar cómo Virgilio dice que las leyes divinas no fueron franqueadas en ningún momento de su viaje. Es decir, que constantemente fueron cumpliendo los mandatos divinos, la ley divina, los mandamientos divinos para poder llegar hasta donde llegaron. Bueno, acá tenemos un montón de elementos que nos hablan justamente de la libertad que presenta Dante. El purgatorio es el reino de la libertad, ¿no? Fíjense, el primer canto del purgatorio se abre con este texto, donde al momento en el que Virgilio tiene que explicar cuál es la finalidad del viaje de Dante, si bien en otros momentos va a poner otras razones, acá se centra en la libertad que Dante va buscando. Fíjense, lo encontramos al inicio, en la selva oscura, al inicio de la obra, al inicio, a las puertas del infierno, poco antes de entrar en el infierno, lo encontramos en una situación en donde él le resulta difícil hacerse cargo de su libertad, es decir, le resulta difícil tomar decisiones, tanto que tiene que pedir ayuda para salir de esa situación en la cual se encuentra, ¿no? Necesita ayuda de un maestro como Virgilio, necesita ayuda de la razón, necesita la ayuda de lo alto, ¿no?
mover todo el cielo, que todo el cielo se ponga en movimiento, la Virgen, Santa Lucía, Beatriz, todos se ponen en movimiento para poder ayudar a Dante. Y nosotros decíamos, constantemente Dante afirma la libertad, y sin embargo lo vemos en una situación inicial en donde pareciera que esa libertad no es muy fuerte, ¿no? Es como se tambalea, porque lo que él quiere hacer no lo puede hacer, ¿no? Volvemos a la frase de Ovidio, ve lo mejor y no lo puede lograr hacer más que con la ayuda de otros, ¿no? Y acá, ¿qué otros elementos vamos encontrando? Bueno, va buscando libertad Dante, es decir, pareciera que para Dante la libertad no es un dato dado, es decir, podríamos ir adelantando algunas cositas, algunas afirmaciones, pensando que para Dante la libertad por lo menos no es igual en todos. Todos los hombres son libres, sí, pero pareciera que no todos son igualmente libres. Esto es una de las cosas más interesantes que nos presenta Dante. Y entonces va buscando esa libertad que es tan querida para el hombre, pero con la ayuda de lo alto, con la ayuda de Virgilio, que le permiten ir justamente conquistando esa libertad, ¿no? En el segundo canto del Purgatorio nos encontramos un canto de liberación, ¿no? Ya pareciera que entonces una vez que pasan e inician a caminar, empiezan a caminar, después de este encuentro con Catón, encuentran un montón de almas que se van acercando al purgatorio, conducidas en una barca por un ángel, y lo que cantan es In exitu Israel de Egipto. Es decir, ese canto que cantan los israelitas cuando salen de la esclavitud de Egipto y se dirigen hacia la tierra prometida, ¿no? Entonces pareciera que estas almas les confirman a Dante y a Virgilio, es casi como si le dijeran, sí, es por acá el camino, si Dante va buscando la libertad, es por acá, están bien encaminados, están bien dirigidos, este es el camino que tienen que seguir, ¿no? Porque estas almas ya se introducen al purgatorio después de haber sido liberadas del pecado, ¿no? Así como Dante, después de haber dejado el infierno, se introduce en el purgatorio, ¿no? Que es el reino de la libertad. En el centro del purgatorio nos encontramos dos de las cosas más importantes, ¿no? Hay un diálogo central de Dante con uno de los personajes, que es Marco Lombardo, con quien tiene un profundo diálogo filosófico y teológico acerca del tema de la libertad y el tema del amor. Fíjense que Dante elige el centro exacto del purgatorio. Recuerden que el purgatorio tiene 33 cantos, justo en el medio, en el canto 17, entre los acompañados, digamos, hacen como bisagra el 16 y el 18, trata teóricamente el tema de la libertad, ¿no? Porque a Dante lo preocupa el problema del mal en el mundo, y justamente esto es lo que le pregunta Dante a Marco Lombardo. A ver, yo vengo del infierno, vi todas esas almas condenadas, escuché el cuento de Francesca, de Ugolino, de Ulises, de Guido de Montefeltro, etc. Voy viendo qué es lo que pasa en el purgatorio, entonces, ¿hay libertad, no hay libertad? ¿Cuál es la causa del mal en el mundo, ¿no? ¿Cómo influye los astros, cómo influye la voluntad divina, ¿no? Y entonces acá Guido de Montefeltro hace una maravillosa exposición teórica acerca del tema de la libertad. Yo les sugiero que lean ese canto central, y que además no solamente es el centro del purgatorio, sino que es el centro de la Divina Comedia, porque la Divina Comedia tiene 100 cantos, el centro exacto van a ser estos 3 cantos, ¿no? Entonces ahí está como el núcleo teórico de lo que Dante nos quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, volvemos a esta idea de esta fuerte afirmación de la libertad por parte de Dante en toda la Divina Comedia, ¿no? Y cómo la va tematizando. Y vamos viendo cómo en estos personajes que sobrepasaron en los límites, esa libertad
cristaliza en una condena. Es decir, es como que terminaron esclavizados. Francesca atada a Paolo, condenada a estar en donde no quiere. Ugolino en una situación horrible porque son los peores traidores, que está comiéndose, uno comiéndose a otro, ¿no? Y justamente aquel que lo había traicionado a él, es a quien él le está comiendo el cerebro, ¿no? Toda una descripción repugnante, ¿no? Entonces están todos esclavizados, digamos, por haber hecho uso, digamos, abusivo de la libertad y por haber sobrepasado los límites que la razón pone, terminan esclavizados, ¿no? En donde no quieren estar. En cambio, Dante va haciendo todo un camino de obediencia, ¿no? La libertad de Dante, que vamos viendo cómo se va fortaleciendo a lo largo de todos estos cantos, es un camino de auxilio exterior, de auxilio de lo alto, y de ayuda de la razón, y de ayuda de un maestro que guía, ¿no? Todos estos conceptos es como que harían, no sé, así harían caer por tierra el concepto de libertad moderna, ¿no? Contemporánea por lo menos, ¿no? Porque pareciera que el concepto de obediencia, de autoridad, ¿no? La autoridad que Virgilio tiene sobre Dante, que Beatriz tiene sobre Dante, ¿no? Que después San Bernardo va a tener sobre él, de guía exterior que me va diciendo lo que tengo que hacer, de mandamientos o leyes divinas que le ponen límites a la razón, que le ponen límites al conocimiento humano, como en el caso de Ulises, que Ulises sobrepasa y que la misma divina providencia hunde su barco. Es decir, pareciera que se contrapusieran. En cambio, para Dante, esto es lo interesante, y lo que ya va apareciendo, va asomando en esta exposición, para Dante es lo que va reforzando la libertad, lo que va confirmando la libertad y va haciendo que esa libertad sea cada vez mayor, ¿no? Dante va logrando una libertad que se va afirmando cada vez más, hasta que llega el momento de culmen, que son las últimas palabras que Virgilio le dirige a Dante, y que es propiamente donde termina el purgatorio. Si bien hay algunos cantos posteriores al purgatorio, en la segunda cántica, que es el purgatorio, ya no es el purgatorio propiamente dicho, sino que ya suceden en el Edén, ¿no? Del canto 28 al 33. El purgatorio propiamente dicho termina en el canto 27. Fíjense, se abre entonces con el diálogo de Virgilio y de Dante con Catón, y el canto de las almas que ingresan al purgatorio hablando de su liberación, ¿no? De su libertad. En el centro del purgatorio tenemos el núcleo, que es este diálogo con Marco Lombardo, y las últimas palabras que Virgilio le dirige a Dante, que son las siguientes, bellísimas, ¿no? Ahí es el momento donde todos lloramos, y donde todos nos emocionamos, porque es el maestro que reconoce lo que Dante ha logrado. Entonces, ¿qué es lo que dice? No esperes ya de mí ninguna seña, ninguna dirección, ningún consejo. ¿Por qué? Porque libre, recto y sano está tu arbitrio. Fíjense, libre estaba esclavizado, ¿se acuerdan cómo estaba en la selva oscura, con dificultad para hacer lo que él quería? Estaba perdido, ¿se acuerdan que él mismo decía, la recta vía se había, Eres Marrita, la había perdido la recta vía? Y está sano, él estaba enfermo. Y ahora sería error no hacer lo que tú quieras hacer, lo que te plazca hacer. Esto es muy lindo porque acá va mostrando Virgilio, la enseñanza que nos da Virgilio es que una vez que la persona es verdaderamente libre, que ya está sana, ya no está esclavizada, ya está sobre la recta vía, lo que a él le place
es lo mismo que lo que debe hacer. El deber y el placer coinciden. Esto es lo que nos dice este verso tan poéticamente, ¿no? De manera escrito de manera tan bella. Sería un error no seguir aquello que te plazca. ¿Por qué? Y porque yo ahora te corono como soberano de ti mismo. ¡Qué belleza! Ya lo corona como dueño de sí mismo, por lo cual él ya puede hacer lo que quiere, porque lo que quiere es lo que debe hacer, ¿no? Entonces acá ya es una libertad lograda, una libertad madura, una libertad realmente alcanzada, en donde Virgilio desaparece de escena, ¿no? Ese Virgilio que lo acompañó durante los 2 primeros reinos se corre del lugar. ¿Por qué? Porque ya Dante puede dirigirse por sí mismo en el Edén, ¿no? Ha alcanzado la libertad que Adán y Eva habían perdido en el Edén, por eso a él le es permitido gozar del Edén por un tiempito, ¿no? Por unas horas, hasta que venga Beatriz a buscarlo y le permita recorrer junto con ella, bajo su guía, el último reino, que es el paraíso. Entonces, la libertad que el hombre puede alcanzar en este mundo, la libertad más alta a la que el hombre puede aspirar, es esta, en este mundo. Pero no es la libertad más alta, porque en el paraíso Dante nos muestra un desarrollo posterior, aún más profundo de la libertad. Acá vemos, ¿no?, este inicio del purgatorio, el núcleo del purgatorio, y después el final del purgatorio, en donde se ve esa evolución de la libertad. Esa libertad que decíamos es una libertad en desarrollo, que se va fortaleciendo, va ampliándose, va aprendiendo, Dante va aprendiendo muchísimo, y entonces vemos 2 cosas lindísimas en este camino de Dante. Por un lado, una explícita voluntad de Dante que quiere cambiar. Dante quiere salir de ese primer estado de esclavitud y quiere aprender. Y cuando se equivoca, se da cuenta que se equivocó, es corregido por Virgilio, se corrige, etcétera, ¿no? Y por otro lado, decíamos que Dante quería que el lector empatizara con Dante personaje y rehiciera ese camino que Dante hace. Entonces tiene una explícita voluntad de cambiar al lector. Es decir, que el lector también realice ese camino como todo un trabajo interior sobre sí mismo, y esos cambios que fue viviendo Dante, el lector también lo pueda lograr, ¿no? Con la intención entonces de cambiar el mundo. Esa es la misión que Dante tiene. La misión que Dante tiene es volver a este mundo, escribir todo lo que él vivió, para que eso que él vivió se replique. Nos muestra acá de una manera muy linda la función pedagógica y purgante que tiene la literatura en la concepción dantesca, ¿no? Y bueno, nosotros vemos también, ¿no?, como tantas obras nos van permitiendo reflexionar de tal manera que uno va viviendo un cambio de ánimo, un cambio en su estado, del estado en el cual empezó a leer la obra, y cómo va creciendo, cómo va madurando con el personaje. Depende de la obra, ¿no? En otras se hará peor, ¿no? Como le pasó a Francesca y Paolo, ¿no? Francesca y Paolo dicen que la causa de ya no poder refrenar la pasión fue la lectura. Ellos estaban leyendo la obra, ¿no?, donde cuenta el amor entre Lancelot y Ginebra, ¿no? Entonces esa obra, dice Francesca, fue la que los movió a dejarse llevar por la pasión, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo, ¿no? Yo les decía, ya llegando al final, en el paraíso, Dante nos presenta 2 cosas. Por un lado, al inicio del paraíso, ¿no? Ya en el canto 11 nos habla que él está liberado
de los cuidados de este mundo. Constantemente va poniendo, va mostrando cuáles son todas las preocupaciones de este mundo, y en el paraíso ya se nos permite no solamente gozar de la libertad que Dante gozaba en el Edén, sino una libertad aún mayor. ¿Por qué? Porque los hombres de este mundo están preocupados por todas las cosas de este mundo, ¿no? Por todos los afanes de este mundo, por el trabajo, por los cargos, por el estudio, por un montón de cosas que nos hacen correr la mirada del verdadero fin, que es la contemplación de Dios, ¿no? Y ya en el paraíso vamos a estar liberados de todas estas cosas. Esa libertad puede ser todavía mayor, ¿no? Porque se va afianzando todavía más, ¿no? Y ya con esto vamos llegando al fin, las palabras que hacia el final del paraíso, en el canto 31, Dante le dirige a Beatriz, la mujer que lo acompaña, la mujer amada por Dante, la teología que lo ha acompañado durante todo el paraíso, le ha mostrado la grandeza de todas esas almas salvadas, y en el centro de su diálogo le dice: tú me has traído de la esclavitud a la libertad. Acá en el centro vemos de nuevo estas palabras de Dante, ¿no? Donde tenemos, por un lado, toda la ponderación que Dante hace de Beatriz, ¿no? Cómo la va reconociendo todas las virtudes de Beatriz, cómo ella lo fue guiando, todo, dice: tú eras mi esperanza, todo lo que sufriste por mi salvación, ¿no? Las lágrimas que derramó por la salvación de Dante, bueno. Y él reconoce en Beatriz también la gracia, la gracia divina, ¿no? Me has traído de esclavitud a libertad, ¿no? Decíamos, ese pasaje de ese primer estado de Dante a este último estado, que ya lo prepara para los desposorios místicos, ¿no? Ya para la última visión de Dios, esa contemplación, ese abrazo de amor del hombre con Dios, para la cual fue hecho, para la cual fue destinado desde toda la eternidad, y que solo se logra si se alcanza esta libertad completa, ¿no? Esta libertad absoluta. Bueno, un poquito la idea era ir mostrándoles estas distintas facetas que nos muestra Dante de la libertad, porque, como les decía antes, no nos muestra una libertad abstracta. Nosotros estamos acostumbrados a pensar bueno, que todo hombre es libre, que todos los hombres son igualmente libres, y Dante nos dice que no. Sí, todo hombre es libre, pero no todos los hombres son igualmente libres. Esa libertad se da en distintos grados, y la libertad es una conquista que supone un trabajo esforzadísimo. Es decir, todo lo que tiene que pasar Dante, todo lo que tiene que aprender, todo el trabajo interior que tiene que hacer sobre su propia persona, es inmenso, ¿no? Todo el infierno y todo el purgatorio para poder ser coronado por Virgilio como dueño de sí mismo, ¿no? Ya alcanza esa libertad plena que le va a permitir acceder al paraíso, ¿no? Y bueno, por otro lado, también ponerles un poquito acá de manifiesto esta aparente paradoja, y qué bien logra conjugar Dante esta obediencia, esta escucha a alguien que me aconseja, seguir la guía del otro cuando uno no ve, porque es lo que en muchos momentos le pasa a Dante, que él no entiende qué es lo que tiene que hacer y hace lo que Virgilio le dice. Someterse ambos, Virgilio y Dante, a los mandatos divinos, recibir la ayuda de la gracia de lo alto, cómo todas estas cosas no se oponen a la libertad, ¿no? Uno pareciera decir, no, bueno, pero si es libre,
para todo, y entonces, ¿por qué Dante se tiene que estar metiendo y diciéndole por dónde tiene que ir, dónde tiene que apoyar un pie primero y el otro de pie después? Bueno, eso pareciera que coarta la libertad de Dante, y sin embargo Dante nos muestra que esos consejos y él aceptar esa guía es lo que a él lo hace más libre, ¿no? Es lo que a él le permite alcanzar esa libertad. Bueno, con esto terminamos, no sé si quieren hacer alguna pregunta, no sé, comentar algo. Si han quedado dudas, seguro que miles. Bueno, yo fui dejando así algunos hilos sueltos, si quieren preguntar, compartir. Yo te quería hacer una pregunta. Primero un comentario. Cuando vos dijiste esto que la misión de Dante era volver y escribir todo lo que había visto, me hizo acordar a la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Como el mismo esquema, como una salir de la cueva, como salir del infierno, no sé, veía muchas analogías. Bueno, eso te quería compartir. Y después te quería preguntar, vos dijiste que en el centro del purgatorio está el diálogo más esclarecedor sobre la cuestión de la libertad, pero no llegué no sé si no te seguí bien, pero me gustaría que ¿cuál es el contenido de ese diálogo? Con Marco Lombardo. Sí, ese. Exacto. Voy a los dos temas. Primero, bueno, sí, lo que decías de Platón, sí, es conocido en la época, pero acá Dante también tiene la genialidad de la ayuda, ¿no? Del maestro, que le permite hacer ese recorrido. Simplemente ese agregado. Bueno, pero el encadenado también, ¿eh? El encadenado alguien lo libera y lo lleva. Sí, es cierto, pero no es tan explícito, digamos, porque no aparece como no tiene personaje. tanta presencia, sí, no tiene tanta presencia. Sí. Bueno, y lo otro que vos decías es el núcleo de la Divina Comedia está en este diálogo, que es muy lindo, porque aparte Dante y los tres, ahí ya a esa altura hay tres personajes que son Dante, Virgilio y Stazio, se van introduciendo en un lugar donde hay un humo densísimo, quedan como cubiertos por una niebla que no les permite ver absolutamente nada. Ese humo, que es como si uno cerrara los ojos, ¿no? Y quedara a ciegas, ¿qué es lo que hace? Que esos cantos quedan como aislados, ¿no? ¿Por qué? Porque Dante no quiere que haya ninguna distracción, ni del lector, ni de los personajes. Es decir, quedan como en una atmósfera, ¿no? Que no les permite que la visión los distraiga de otras cosas, no hay ninguna imagen visual, no se escuchan otras cosas, más que el diálogo entre Dante y Marco Lombardo, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la duda de Dante? El problema del mal, ¿no? El problema del mal, que ha sido la gran pregunta de tantos, a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la teología, es como el puntapié para tantas reflexiones, ¿no? Filosóficas y teológicas. Y justamente lo primero que pregunta Dante es cuál es la causa del mal en el mundo. Porque dice, bueno, hay muchos en mi tierra, es decir, en el mundo nuestro, que adjudican la causa del mal, por ejemplo, a los astros. Entonces pareciera que el hombre no fuera libre porque está inclinado a hacer tal cosa, tal otra, etc. O tantos otros que dicen que sí, que el hombre es libre, o le atribuyen los actos humanos a Dios, ¿no? Es decir, que Dios es la causa de tal acto, de tal otro, y entonces diría, pero yo veo que todo este reino del infierno por el cual atravesé, y todo este purgatorio que recorrí hasta ahora, ¿no? Que recorrió la mitad, me hablan de la justicia divina constantemente, y por otro lado de la misericordia divina, ¿no? El infierno es el reino de la justicia, y ya en los primeros salvados se van viendo muchos que son salvados en el último instante de su muerte, y por eso un poco la paradoja de estos personajes, es donde se ve la misericordia divina como actuó de último momento,
pero no habría tal justicia, sino que habría arbitrariedad si el hombre no fuera libre. Si el hombre no fuera libre, todo esto que yo vi no sería más que un teatro, digamos, ¿no? Y una arbitrariedad divina que dice esto es para acá, esto es para allá, de acuerdo a lo que yo tengo ganas, ¿no? Pero sin embargo, Dante ve que le hablan constantemente, le confirman con todos los textos de la escritura lo que él conocía de la teología, ¿no? De la misericordia y la justicia divina, que eran compatibles con la libertad humana. Entonces, él dice, bueno, ¿cómo es esto? Porque en mi mundo dicen entonces que el hombre está como movido por los astros o por Dios, y sin embargo yo veo que sin libertad estos tres reinos son imposibles, ¿no? Y ahí es donde Marco Lombardo le va mostrando cómo el alma humana ha sido creada por Dios por amor, ¿no? Eso es bellísimo porque él dice, Dios mirando lo que se va formando en el vientre materno, en el momento de la concepción, tiene esta concepción, digamos, tomista y aristotélica de las distintas etapas del embrión, que pasa primero por el alma vegetativa, después el alma sensitiva y después recién el alma intelectiva. Entonces dice, cuando va viendo cómo se va formando eso, se enamora de su propia obra, a tal punto que le regala el alma espiritual intelectiva, ¿no? Y junto con ella la libertad. Es de una belleza, uno va viendo las imágenes, ver cómo Dios no puede resistirse ante su propia obra y le regala el alma intelectiva, y entonces, como fue creada por amor esa alma, quiere volver a donde fue creada, quiere volver al amor, ¿no? Quiere volver a Dios, porque fue creada por amor, y entonces quiere volver, retornar. Y entonces, ¿qué dice? Cuando sale del vientre materno, dice, esa pequeña alma, como la va describiendo, es muy lindo porque usa todas imágenes de la infancia, ¿no? Como una niña, como un niño recién nacido, infante, que no sabe, que va actuando sin saber, sin experiencia todavía. Entonces dice, va encontrando pequeños bienes que piensa que son su fin y se enamora de ellos, pero cuando los alcanza dice, ah, no era esto, ¿no? Yo estoy hecha para algo más. Y encuentra otro y dice, no, para algo más, no para... Hasta, bueno, y así hasta que esas como pequeñas, digamos, desilusiones o sufrimientos que nos provocan los bienes de este mundo, porque no nos dan todo lo que el corazón humano desea, son como el camino de retorno a ese gran amor. Pero que no sería posible si el hombre no fuera libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no sería amor sin libertad, ¿no? Es decir, Dios quiere que el hombre elija ese camino de retorno a sí mismo. Bueno, eso es como el núcleo, que me encanta, Marisa, que lo hayas preguntado, porque la verdad que viene bien explicitarlo, ¿no? Sí. Perdón, no, termina, no. No, ese es como el núcleo teórico de la Divina Comedia, ¿no? Donde desarrolla toda su doctrina de la libertad y del amor. Sí. Una consulta. Cuando Dante ingresa en el infierno y se encuentra con Paolo y Francesco, con Guido, con Ulises, que de alguna manera se quejan de su destino de condena eterna. ¿Eso no es como un cuestionamiento de ellos y de Dante sobre la infalibilidad de la justicia divina, o es simplemente una queja de... Dante los escucha, no dice nada. Eso es maravilloso del autor, Ajá. ¿no? Porque Dante va madurando. Cuando la escucha Francesca llora, se pone a llorar como una mujer, llora, y Virgilio lo reta porque llora, porque se conmueve Dante. Ya en Ugolino, en el canto 30 en el último canto, cuando se encuentra con Ugolino, ya no llora Dante, ¿no? Es maravilloso eso. Permanece mudo, no le dice nada. Entonces ahí ya se va viendo cómo el personaje va madurando, ¿no? En el primer momento es como de alguna manera como si Dante empatizara con Francesca, aunque él sabe, no la justifica, no le dice nada, sino que le hace preguntas, no le dice, uy, sí, tenés razón, ¿qué haces acá? La verdad que estás en el lugar equivocado.
tampoco comenta nada, ¿no? Cuando llega, que está, es donde va toda la multitud, esa que están todos aguijoneados y siguiendo los banderines. Ahí Virgilio le dice que no le diga nada, ¿no? Y que pase. Exacto. Pero ahí Virgilio le dice, no le permite hablar con esos condenados por otro motivo, porque esos condenados son los iñabi, es decir, aquellos que fueron pusilánimes, y que no se jugaron Por por nada. ninguna batalla verdadera. Y entonces, así como en el mundo, no se jugaron ni por porque digamos que su pecado fue la tibieza, ¿no? No se jugaron ni por el bien ni por el mal, y por eso el cielo los rechaza y el infierno también, por eso están Bien, antes claro. del infierno, no merecen ni siquiera que se reconozcan sus nombres en este mundo, ¿no? Entonces Virgilio no le permite hablar con ninguno para que no se sepa en la tierra, en el mundo, quiénes son. Ah, Es otro el motivo por el cual no claro. le permite a Virgilio, Virgilio no le permite a Dante hablar. Pero esto de que Dante, si bien le hace preguntas y dialoga con Francesca, no le dice nada de su situación, es porque Dante va aprendiendo cómo es la justicia divina, y entonces, ¿qué les decía yo? Vamos viendo qué es lo que dicen estos personajes, y muy bien esto que vamos recogiendo, ¿no? La astucia para decir, bueno, todos se quejan, todos se quejan de su situación, todos quieren buscar o provocar en Dante compasión, y sin embargo, a medida que Dante va llegando al purgatorio y va viendo, se va desarrollando el purgatorio y esta temática, ¿no?, que fuimos viendo acerca de la libertad, ahí es cuando Dante, o nosotros junto con Dante, podemos decir, bueno, pero esto que dijo Francesca, que no podía, el amor solo se paga con amor, y entonces no me quedaba otra más que corresponder al amor de Paolo, no era tan así como Francesca lo decía, ¿no? ¿Por qué? Porque ese amor no era un amor verdadero. ¿Por qué? Porque era un amor que no respetaba los límites de la razón. Claro. En el caso de Ulises, que nosotros decíamos, bueno, pero ese deseo de conocer fue puesto por Dios. Sí, pero con límites. Ulises traspasa los límites que los dioses habían puesto. Traspasa los límites de la razón. Quiere conocer lo que no le es permitido conocer al hombre en este mundo. Buenísimo, claro. Quiere navegar por mares que no le son permitidos allá. al hombre, ¿no? Y acá, en el diálogo de Marco Lombardo, responde también a esa inquietud de Ulises por querer conocer más allá de lo que el hombre le es permitido conocer, porque Marcos Lombardo empieza a delinear el problema justamente, digamos, de la compatibilidad entre la libertad divina y la libertad humana, y el problema del mal, pero la última respuesta va a ser alcanzada en el paraíso, ¿no? Y se la va a terminar dando Beatriz, del amor divino, y de esta libertad superior que se alcanza en el paraíso. Y entonces ahí el mismo Marco Lombardo le va mostrando ¿qué le dice? Le pone una imagen muy linda que es la del fondo del océano. Entonces el conocimiento y la voluntad humana es como un océano inmenso, y el hombre no puede más que estar como en las orillas de ese océano inmenso, ¿no? No puede navegar al mar más profundo, pero sí tiene que abandonarse y confiar que todo lo dispuesto por la providencia divina es justo, fruto de la justicia y de la libertad, de la misericordia divina, y que el hombre tiene que aquietar su corazón y abandonarse en un cierto momento en una confianza en que esto que dispuso Dios es bueno para el hombre, ¿no? Fíjense que en qué situación Claro. Dante recibe todas estas instrucciones y estas enseñanzas, porque en el paraíso se le va a terminar de revelar el destino final de Dante, que es su exilio, ¿no? Y entonces él vuelve a este mundo sabiendo que va a pasar por un sufrimiento inmenso y que eso es querido y permitido por Dios, ¿no? Va a sufrir la traición de su pueblo, va a ser echado de su ciudad natal, a quien él amó y por quien él luchó y por el quien dio su vida en tantas batallas. Subir escaleras ajenas, ¿no? Va a tener que vivir en constante exilio, ¿no? Lo que significa para el hombre el exilio, ¿para qué? Para no sufrir el exilio eterno,
¿no? Y bueno, esto que pareciera una paradoja, el mayor sufrimiento de Dante es para él la causa de su salvación, porque allí es donde él va a escribir la Divina Comedia, ¿no? Estas constantes paradojas Dante nos las va mostrando, ¿no? Es inagotable, no sé, me podría quedar toda la noche hablando, pero nos va mostrando esas cosas, ¿no? Como esto que pareciera tan extraño, ¿no? Esa voluntad divina que pareciera arbitraria, etcétera, al final es una voluntad amable, que incluso en aquellas situaciones de mayor sufrimiento está junto a nosotros buscando nuestro mayor bien. No está de nuestro lado, digamos, no está arbitrariamente determinando, sino que va dando esa ayuda de lo alto, digamos, ¿no? Y dando esos distintos auxilios. Y después la belleza de esta relación tan íntima entre Dante y sus maestros, ¿no? Que nos enseña mucho al hombre moderno, ¿no? El hombre moderno quiere ser autodidacta, y Dante nos dice, no, Claro. el hombre se tiene que dejar enseñar por otros, ¿no? No hay cosa más feliz para el hombre que dejarse ayudar y enseñar por otros para justamente poder después sí reflexionar y decidir por nosotros mismos, pero después de que se ha logrado, aprendido lo suficiente y logrado alcanzar esa libertad, ¿no? Lo que Comar Virgilio decía de no va a estar obedecer, siempre. ¿Cómo? lo que Comar decía de obedecer el orden natural, ¿no? O sea, el Totalmente, audire. totalmente. Primero esa obediencia al maestro, y una vez que uno internaliza las enseñanzas del maestro, poder obedecer a la naturaleza. ¿No? Eso Comar lo repetía un montón. Realmente muy, muy lindo. Me encanta tu explicación, además la Divina Comedia me parece maravillosa para leerla. Es inagotable, Inagotable, y tal uno cual. encuentra millones de temas. Sí. Y tantas enseñanzas, sí. Rosana. Bueno, muchas gracias. Es un placer. Yo vivo en Montevideo y bueno, la pandemia, uno de los regalos que nos trajo fue que puedo participar de esto que antes me era imposible. Conozco la fundación desde el año 2004 y la sigo a Comar, me parece un nombre maravilloso. Y te pregunta, ¿tú das cursos de Divina Comedia? ¿Hay algún lugar donde uno pueda tomar cursos así online? Mira, yo no doy cursos, no soy especialista en Dante, lo vengo siguiendo como aficionada, se podría decir, cada vez más de cerca, porque cada vez me voy enamorando más. Y mi maestra, así como Dante tuvo su maestro, yo también tengo mi maestra en la Divina Comedia, es Claudia Fernández Speyer, que ella es dantista, una dantista argentina. Ajá. Y ella da las lecturas Dantis en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, y es online desde la pandemia. Todos los jueves a las 2 de la tarde ella va haciendo una lectura de un canto. Este año toca El Paraíso. Entonces, el año que viene será el Infierno, el siguiente el Purgatorio, el siguiente el Paraíso. Este año toca el Paraíso ya. Y cada jueves ella va haciendo una lectura del canto y lo va explicando. La recomiendo muchísimo. Tiene el límite que es en italiano. Yo lo entiendo, bueno, lo leo. Excelente, excelente. Si lo entendés, te la recomiendo vivamente. Una pregunta, si no te es molestia, para poder no perderme un poquito en esto, si ¿tenés algún correo electrónico que te pueda escribir para que me pases esto? Yo ahora lo pongo en el chat. Gracias. Y ahí queda para cualquier persona que quiera escribirme. Te escribo y me das esos datos y veo cómo hago. Por supuesto. No estoy en mi computadora, entonces me está costando encontrar la arroba. Acá está. Ahí está. Giselle, yo se lo puedo pasar desde la fundación a Rosana. Ah, bueno, yo lo paso, nada, lo subo por si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, no me molesta, que quiera escribirme por cualquier cosa. Gracias, María. Y sí, por supuesto, Rosana, escribime que yo te paso bien estos datos. Muchas gracias, y la verdad un placer, un placer. Bueno, me alegra que otros también puedan gozar con lo que uno goza, es de las mayores alegrías que uno puede tener.
te tengo que dejar porque si no seré condenado al paraíso si no la llevo a Grace al supermercado antes que cierre. Tengo que negociar eso. Así que te agradezco muchísimo, me encantó. Bueno, me Muchísimas alegra. gracias. Muy, Me muy alegra. lindo. No, gracias a ustedes por participar, por tomarse este tiempo. Gracias, Giselle. Bueno, luego gracias a para todos. todos. Hasta luego. Muchas gracias. Me alegra que la hayan Felicitaciones. disfrutado y bueno, ya si Dios quiere nos veremos en otro encuentro. Perfecto. Muchas Gracias, gracias. muy amable. Adiós. Buenas noches a todos. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias, Giselle. Adiós a todos. Hasta luego.